las revoluciones liberales en el siglo de las revoluciones. Bien sabemos que el siglo XVIII es conocido como el siglo de las revoluciones por el movimiento de la Ilustración. Entonces el feminismo, a este feminismo se le va a llamar feminismo ilustrado, precisamente porque tiene esa influencia y digamos que se une como a la triada de la libertad, la equidad y la fraternidad, un poco en el marco de la Revolución Francesa, ¿cierto? Entonces, esta influencia de la ilustración nos va a dejar como dos espacios para debatir en torno a cuál es el papel de la mujer en este cuento de la sociedad, en este cuento de la política, ¿cierto? Entonces hay varias mujeres, como ya lo mencionó nuestra compañera, que se van a dar la pelea en ese espacio. Entonces uno es el de la igualdad. Entonces la igualdad se va a plantear como un discurso, como un problema también. ¿Por qué? Porque deriva también cuál es esa cuestión de la diferencia de los sexos de la que tanto se habla. Es cierto que debido a la diferencia de los sexos, las mujeres son menos o más capaces. Entonces, si quieres, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para exponer un poco más esto del primer momento de la primer ola, que consta pues de la influencia de las revoluciones liberales. Entonces encontramos a un autor que es hombre y digamos que vamos a traerlo acá a colación porque es uno de los que dice, bueno, oiga, esta cuestión de las mujeres sí tiene que ser atendida y ya antes de mis escritos, antes de yo ponerme a trabajar sobre esta cuestión, ya hay mujeres que lo han hecho, ¿sí? Entonces dice que hay que pensarnos esta posición. Y pues este personaje es John Stuart Mill, perdón. Él nos va a hablar sobre la subordinación femenina. Dice que la subordinación femenina viene de una errada creencia de los hombres, de que porque pues son físicamente, que tienen físicamente ciertas cualidades de fuerza o atribuciones musculares, pueden subordinar a una mujer y pueden impedirle, perdón, participar en espacios políticos, en espacios públicos, le llaman ellos. Entonces dice que él va a calificar que esta subordinación femenina pues es una forma injusta de autoridad. ¿Por qué es una forma injusta de autoridad? Porque dice, es la forma más primitiva de la expresión de los hombres, ¿sí? Es la forma más primitiva de esclavitud, de fuerza, que puede imponer una persona sobre otra. Entonces él es muy influenciado, bueno, él, cabe mencionarlo, es un liberal efervesciente, él, pues, bajo esta perspectiva liberal, nos va a construir todo un discurso en tres aspectos, eh, perdón, que son la libertad, la democracia y la felicidad. Va a decir, ninguna de las tres puede ir desligada de la otra, ¿sí? No pueden ir al margen, no pueden construirse en un marco diferencial, si no se entienden las tres y no se articulan la libertad, la democracia y la felicidad. Entonces, bajo ese discurso dice, las mujeres no las hemos tenido en cuenta en esto. Y fíjense que ya pasó pues la Revolución Francesa y bueno, sí, muy fraternidad, muy equidad, muy igualdad, pero las mujeres no están en el papel, no están aquí, no las estamos acogiendo en este espacio político. Entonces, un poco como acogiendo lo que habíamos mencionado en el conversatorio anterior sobre Olympe de Gauges, que bueno, ella dice, las mujeres necesitamos participar en estos espacios, entonces ella hace una solicitud para que sean constituidas en la Asamblea Nacional y no es más que hacerlas también merecedoras y acreedoras de los derechos de la Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces, como les había mencionado, ella hace su réplica que se llama Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Esto lo hace en 1791. Entonces, vemos que los antecedentes del levantamiento del movimiento femenino son bien anteriores y digamos que esto va a consolidar lo que va a suceder en el segundo momento de la primera ola del feminismo, que va a ser con las sufragistas. Entonces, si quieres, cambiamos al... Sí, entonces acá con el movimiento de las sufragistas, pues como ya lo habíamos visto, es un movimiento que dura aproximadamente 100 años consolidado. Inicialmente se forma en Estados Unidos, bueno, ya lo habíamos visto, con la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, que es una adaptación de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en la cual las mujeres quieren hacer también, como lo hizo Olympe de Gauges,
o sea, hacerse presentes en esos entornos y decir, bueno, nosotras también estamos participando acá, como dijo Limp de Gauges, nosotros estamos acá, vamos, somos ejecutadas, vamos al patíbulo, pero no podemos participar en la tribuna, ¿cómo es eso? Entonces ella hace esta declaración y en ella, además de afirmar que la mujer también es merecedora de derechos, dice, no hay ninguna condición natural, como lo han querido hacer ver, no hay ninguna condición natural que condicione a la mujer para que sea de una u otra manera. Entonces, la mujer no tiene que estar en la casa, la mujer no tiene que ser el sexo débil y la mujer no tiene que estar domesticada. Resulta que el Parlamento francés había dicho, listo, sí, vamos a hacer gratuidad la educación, pero con una sola condición, y esta condición es que la educación para las mujeres sea para la domesticidad, perdón. Entonces se crean estas escuelas que hoy en día se conocen como de etiqueta, pero anteriormente pues eran una educación doméstica para las mujeres. Entonces la mujer es la buena esposa y la mujer tiene su lugar en la familia como procreadora. Y esto es una cultura pues occidental, de herencia occidental, pues netamente eh, pues machista, ¿no? La categorizamos así. Y resulta que la mujer en el espacio público no era vista de otra manera más que como fábrica de bebés, así de sencillo. Eh, entonces, bueno, aquí vamos con dos precursoras de este movimiento de las sufragistas, son estadounidenses, que es Elizabeth Stanton y Lucrecia Mott. Ellas, bueno, nos van a hablar bajo la unísona proclama de superar los obstáculos legales. Es básicamente lo que quieren las sufragistas. Luego las condiciones de cómo el cuerpo femenino, quién es mujer, quién no, se van dando pues a medida del tiempo y eso ya lo van a explicar nuestras compañeras en las siguientes olas. Entonces básicamente es como hacer que la mujer tenga un espacio participativo en el marco legal y en el marco político. Entonces la lucha es cómo vamos a hacer, cómo vamos a votar, tenemos que votar y tenemos que también ser elegidas. Es un poco como el llamado de las sufragistas, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, uno es el sufragio femenino y el otro es los derechos a la propiedad, que la mujer también tiene derechos a tener como un patrimonio que sea a nombre suyo y que no tenga la necesidad de estar como acudiente un hombre, porque pues las mujeres que eran propietarias un hombre tenía que responder por ellas, ya fuese su esposo, sus padres o sus hermanos. El movimiento de las sufragistas termina en 1948 cuando se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque ahí se dice el sufragio es universal, o sea, todos tenemos derecho al voto y a la libre asociación, que es una de las insignias también de las sufragistas, que es como, bueno, no nos dejan votar, no nos dejan ser elegidas, no nos dejan participar en otros partidos políticos, y es una lucha que también se va a dar y va a hacer que nazca el feminismo, perdón, socialista, pero eso ya lo van a explicar en la segunda ola. Entonces, bueno, por aquí sería todo en la primera ola del feminismo. No sé si tengan dudas o si las dejamos para el final. Bueno, no sé si alguna tenga alguna inquietud en torno a la primera ola, alguna pregunta, alguna retroalimentación, y si no, pues continuaríamos con la segunda ola. Bueno, listo. Entonces iniciamos con la segunda ola. Bueno, esta segunda ola comienza en la década de los 1960 hasta los 1980. Digamos que como tal, esta ola se tuvo gran importancia en el occidental y en el mundo, digamos que como tal, en los Estados Unidos. Entonces, las mujeres como tal, en la primera ola, lograron cumplir el derecho al voto y pues la declaración de los derechos humanos y todo lo que pasó en la primera ola. Pero esta segunda ola tenía como otras luchas y otros debates. ¿Cambias de diapositiva, por fin? Bueno, entonces digamos que como tal, las luchas de estas mujeres eran ya diferentes, ¿no? Ya las sufragistas lograron cumplir con lo que ellas querían en ese momento, pero comenzaron otras luchas. Y entonces, una de esas luchas era el tema de la familia, de que como tal, las mujeres que trabajaban en las fábricas, pues tenían unos horarios demasiado extensos
Y aparte, pues les tocaba hacer como todo el trabajo doméstico, toda la crianza de los hijos y como tal, digamos que no era como algo compartido, sino solo de la mujer. En el tema de cuando ellas dicen del trabajo es porque en esta época, digamos que como tal, el sueldo de ellas no era igual que el de los hombres, digamos que ganaban mucho, o sea, digamos que ganaban poquitas cantidades a comparación de lo que ganaban los hombres. Una de las luchas como tal de estas mujeres también tenían que ver con el derecho de reproducción, el derecho a los anticonceptivos. Eh, También ellas comenzaron como a hablar y a darse de cuenta que habían desigualdades en torno a las leyes, en torno a ser parte de todas las políticas. Entonces, muchas de esas mujeres decían, yo cumpliré las leyes cuando yo haya aportado para esas leyes. Entonces, las luchas de ellas eran esta. Digamos que como tal también dentro de los hogares y dentro de estas familias se dio de cuenta todo el tema de la violencia doméstica y la violencia conyugal. En esta época también era como difícil el tema de el divorcio, el tema de tener la custodia de los hijos, entonces ellas comenzaron como toda esta lucha. Otro de, digamos, que como tal de los derechos que ellas exigían era los derechos civiles, digamos que como tal los estados tenían que dar como a estas mujeres, ¿no? También las mujeres lucharon porque haya una inserción en la educación, ¿no? Una inserción en la educación profesional. ¿Continúas, Estefan, con la otra diapositiva? Bueno, digamos que una de las grandes pioneras de la segunda ola es Betty Fried. Betty Fried es la madre del movimiento como tal liberal que aparece pues en esta segunda ola. Ella escribe un libro que se llama Mística de la Feminicidad y en este libro lo que ella relata es una encuesta de las desigualdades que han tenido las mujeres en esta época en torno a los hombres. Entonces, esas desigualdades de laborales, de que el trabajo doméstico no era algo compartido, sino solo para las mujeres. Entonces, bueno, él publicó el informe de desigualdad de género. Ella, digamos que ella es de Estados Unidos y cuando estaba el presidente John F. Kennedy, eh, junto con él, organizaron y plantearon una organización nacional de mujeres. Bueno, digamos que como tal en esta organización, lo que hacían ellas era la inclusión de la mujer en la economía, buscaban también la igualdad salarial, la discriminación racial, buscaban mejor salud y buscaban también como el tema digamos que a la formación de familias con el mismo sexo. Entonces, digamos que esta organización también sirvió mucho para servir como casas de acogida para las mujeres que sufrían de violencia doméstica en este tiempo. En 1970, ella lo que hace es publicar como unas leyes en torno al aborto y al trabajo femenino. Entonces, eh, digamos que como tal, ella es una de las pioneras de todo el feminismo en Estados Unidos, pues gracias como a los informes, a las encuestas y a los libros que publicó. ¿Sigues? Listo. Entonces, digamos que los logros que tuvieron como tal las mujeres en esta ola, y digamos que como tal no fue solo Betty, sino fueron demás mujeres que más adelante, pues en los tipos de feminismo que fueron surgiendo en esta ola, pues las iremos explicando. Entonces, los logros que se pudieron tener en esta ola fue que se pudo aprobar como la ley de igualdad en el salario para los hombres y para las mujeres. También existieron leyes de derechos civiles que como tal incluían como a la mujer en torno a escenarios políticos. Eh, Ahí también, durante esa época en la ola, se fundaron como universidades para que las mujeres se incluyeran en el tema de la educación superior. Eh,
También en esta época, en 1970, como tal, se aprobó la píldora anticonceptiva como para que las mujeres que estaban estudiando y querían como no seguir siendo amas de casa pudieran continuar con sus estudios y no querer como tener familia. Bueno, esta ola como tal, pues tuvo demasiados como logros y las luchas fueron intensas, entonces continuaremos explicando cuáles fueron los tipos de feminismo que surgieron en esta ola. Jenny nos va a acompañar. Buenas tardes. Bueno, ya empezamos entonces con los feminismos radicales. Entonces, una de las exponentes más importantes que fue en este feminismo radical fue Karen Millett, que era una activista, fue una escritora y fue feminista radical. Ella hizo una tesis doctoral que fue en 1965 y lo llamó la política sexual. Ella, pues, como lo decía antes, es importante, pues porque ella fue la que inició todo el tema del feminismo radical. Este grupo radical son de la izquierda, sí, son totalmente de la izquierda, porque van para una lucha contra el enemigo que es el capitalismo. Bueno, en las décadas, este feminismo radical fue en las décadas de los 60 y hasta 1975. Este grupo feminista, entonces como lo decía antes, pues es de izquierda, ellas también crearon unas organizaciones autónomas. Ellas se unieron con el grupo, o sea, ellas tenían una similitud con los feminismos socialistas que eran acabar con la desigualdad de la desigualdad de clase, la desigualdad de sexo y la desigualdad racista. También ellas luchaban contra los derechos civiles pues de las personas. Hay que también recalcar que este feminismo radical tenía también una similitud con el movimiento antirracista, puesto porque ellos tenían una causa, que era la causa del sexismo y la otra que es el racismo. Ese feminismo fue muy importante, ya que pues importante en la sociedad porque ellas tuvieron una gran cantidad de mujeres que pues que hacían parte de ese feminismo radical, ¿sí? Pero entonces hubo una ruptura que hizo que estas mujeres, unas regresaran al NOW, que es la Organización Nacional de Mujeres, y las otras que en los años 80 en los años 80 empezaron a crear su propio feminismo cultural. Bueno, ya empezamos con el feminismo socialista. Una de estas exponentes más importantes pues es Clara Zetkin. Ella fue la que organizó la primera conferencia internacional de mujeres. Ella era comunista. Ella luchaba por los derechos de la mujer y emprendió un gran movimiento socialista femenino. Este feminismo socialista fue pues muy impactado, ya que estas mujeres luchaban por la desigualdad o sea, ejemplo, entonces digamos, se reflejaba de que ellas trabajaban mucho por poco salario, ¿sí? Estas mujeres hicieron un gran movimiento, ya que buscaban luchar contra el patriarcado y el capitalismo.
algo que es importante saber de que una de las exponentes o una de las que hacían parte de estas marchas, es muy curioso lo que decían, porque ellas decían, nosotros queremos empleo porque trabajo tenemos mucho, ¿sí? Eh, ellas por una parte decían que, el, que ese feminismo socialista lo que abarca es acabar con esa desigualdad que había, ¿sí? Con el trabajo doméstico que no era remunerado, porque ellas denunciaban pues, eh, ellas denunciaban, digamos, el alto índice, bueno, trabajo de jornada, ¿sí? Y, y empezaron a decir, bueno, nosotros queremos participar en en una democracia capitalista, ¿sí? Pero entonces nosotras queremos tener una mayor igualdad y queremos tener más posibilidades de una vida mejor. Entonces, para poder tener estos dos, digamos, para poder obtener estas dos cosas importantes dentro del socialismo, era una, que acabar pues con la explotación. Y eh, la otra era revocar el sistema y crear una revolución socialista. Por consiguiente, seguimos el feminismo diferencial. Esos feminismos diferenciales, como lo decía anteriormente, ellas hicieron parte bueno, anteriormente les había comentado que en el feminismo radical hubo una ruptura, ¿sí? De dos grupos, unas que participaron en el SNOP y las otras que son feministas culturales. En este caso, la de feminista diferencial hace parte de las feministas culturales. Ellas, entre comillas, dijeron que pues habían evolucionado y que el nombre propio que lo habían tenido era feminista cultural. Algo importante que pues hay que recalcar que una de las exponentes o una de las fundadoras que participó dentro del feminismo diferencial fue Raquel Osborne, que ella era socióloga y ella hizo investigaciones sobre el feminismo y género, sobre investigaciones de feminismo y género. También hay que tener en cuenta que ella decía, ella hacía dos ejemplos. Ella hacía dos ejemplos. Uno, que decía que los hombres actuaban agresivos y que eran muy irresponsables y que ellos tenían una orientada genitalmente. Y la otra es muy curioso, ¿no? Y la otra es que las mujeres, ellas actuaban tiernas, ellas son orientadas muchos a las relaciones interpersonales. También recalcaba que el hombre representa la cultura y la mujer representa la naturaleza. Ya, Paisita, espérame 10 minutos. Una cosa que fue pues importante dentro de este feminismo diferencial es que ellas no pueden pensar en cambiar, ellas decían que no podían cambiar el patriarcado, ¿sí? O sea, ellas decían, no, nosotras no podemos reescribir y tampoco podemos acabar con el patriarcado porque nosotros tenemos que tenemos que incluirnos y incluir a todos y a todas a pesar de las diferencias. Entonces, en estos tres feminismos se ha influenciado en esta segunda ola. No sé si tienen preguntas.
Listo, entonces la tercera ola habla de la extensión de o sea, está unida y es la extensión de la primera y de la segunda. Tiene sus comienzos en la década de 1990 y va hasta inicios de los 2000 e inicia en Estados Unidos. Esta tercera ola está unida o está adoptada a un pensamiento más individualista y que busca la diversidad. Entonces, esta nueva generación pretende conseguir un enfoque más concerniente al estudio de las particularidades de cada grupo, como la diversidad cultural, la diversidad social, la diversidad religiosa, la diversidad racial y la diversidad sexual, temas que no se tenían tan presentes en la segunda y en la primera ola. Esta tercera ola lo que busca es un poco quitar ese pensamiento que tenían o sea, la segunda y la tercera ola, como que las mujeres feministas son, pues pongámoslo en estos términos, como más marimachos, o tienen que vestirse como hombres, o tienen que actuar como hombres, y más bien está buscando que el feminismo se entienda como que desde mi persona como mujer y como mi personalidad, desde ser muy, muy femenina, puedo y llegar a la igualdad y a la equidad con los hombres. Pueden pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Entonces, acá una autora importante para esta tercera ola es Rebecca Walker, que plantea el término de interseccionalidad para describir que las mujeres tenemos diferentes capas de opresión, causadas por el género, por la raza, por la cultura y por la clase. Entonces, cuando las feministas se juntaron a finales de 1990 e inicios de los 2000, ampliaron sus objetivos, centrándose en abolir los estereotipos de roles de género y expandir el feminismo para incluir a mujeres con diversidades raciales y culturales. Entonces, más o menos si nos enfocamos en la época, para la época todavía existía pues la esclavitud y la servidumbre, y era considerada a las mujeres negras como, pues no son mujeres y no pueden hacer parte de los grupos de feministas. Quienes eran feministas eran las mujeres pues que tenían poder, que tenían clase, y lo que busca la tercera ola es empezar a incluir a las mujeres de diferentes culturas, de diferentes clases, quiere que se tengan, o sea, el enfoque es más de igualdad y de equidad en el género. Pueden pasar, por favor, a la siguiente. Entonces, acá hablamos de las nuevas corrientes de feminismo. Y empezamos con la interseccionalidad, que lo plantea Rebeca, y dice que es un enfoque que subraya que el género, la etnia, la clase y la orientación sexual están lejos de ser algo natural o biológico y son construidos socialmente y están interrelacionados. Entonces, desde este enfoque empezamos a entender que la diversidad hace parte de ser persona y que como mujer, o sea, soy mujer no por los roles que me han puesto, o sea, que me ha impuesto la sociedad, por la manera en cómo me tengo que vestir según lo social, sino que soy mujer por lo que soy, por las capacidades que tengo, por las habilidades que poseo. Allí lo importante de entonces reconocernos y de saber qué potencialidades tenemos, y eso es lo que nos hace ser mujer, y de esto se trata este enfoque de interseccionalidad. El siguiente es el feminismo negro. Entonces acá argumenta que las mujeres negras están posicionadas dentro de unas estructuras de poder de una forma fundamentalmente diferente a las mujeres blancas. Este feminismo negro entonces es constituido por mujeres afrodescendientes que no estaba permitido que entraran a los grupos de feministas anteriormente. Entonces las mujeres negras deciden pues armar su grupo de feministas y tomar decisiones en torno a lo que pueden o no pueden hacer. En esta tercera ola del feminismo, entonces, bueno, seguimos con la tercera, con la siguiente diapositiva, por favor. Eso, el feminismo prosexo. Entonces, este se centra en la idea de que la libertad sexual es un componente esencial a la libertad de las mujeres. Este enfoque feminista nace porque habían mujeres que sentían que la pornografía
era otra forma de violentar los derechos de la mujer. Y entonces muchas mujeres pues se levantan y están en pro de la libertad sexual y en pro de la pornografía. Entonces nace como con esas perspectivas. Y el siguiente es el enfoque transfeminismo, que tiene influencia con el activismo LGBTI y la teoría queer, y especialmente desde la visión transexual. Entonces, pues ya lo habíamos tocado en la sesión anterior, entonces no voy a hablar mucho de eso. Las diferencias con la segunda ola. Entonces, el activismo va más allá de una manifestación y se considera mayor importancia romper con el status quo femenino y reasignar los roles. Entonces, en esta tercera etapa del feminismo, lo que se busca es que se comprenda lo que les decía a la mujer, no como lo que pueden hacer. Entonces, son las cuidadoras del hogar, o son las que cuidan los niños, o son las amas de casa, sino va más allá de las potencialidades, de lo que somos como personas, de las capacidades que tenemos, de lo que somos y lo que nos hace valiosas. Entonces, eso es lo que busca la tercera ola del feminismo. Lo siguiente es que busca aumentar la conciencia y la participación de mujeres y hombres por igual, encontrar nuevas y locales formas de habilitar el papel de las mujeres, garantizando la igualdad sin atentar contra las particularidades de cada cultura. En esta tercera etapa, en esta tercera ola, lo que se busca es que yo como mujer pueda representar mi feminismo desde la posición en la que estoy, porque y reconociendo que el contexto que me rodea pues me va a llenar de información que me va a hacer variar en la forma en cómo me veo como feminista a comparación, no sé, de una mujer del Chocó o de una mujer de Estados Unidos que tienen percepciones diferentes de la vida. Entonces, en esta tercera etapa lo que se busca es que yo desde mis particularidades, desde lo que puedo reconocer en mi entorno, me pueda reconocer como feminista. Entonces, poníamos un ejemplo, yo soy pro vida y estoy en contra del aborto, y aún así puedo ser feminista porque lo que busca esta tercera etapa es quitar todas esas concepciones que se tenía de que la mujer, pues, si no, o sea, la mujer no debe ser madre, la mujer no debe ser ama de casa, sino que entendemos las particularidades de cada mujer y desde allí pues empezamos a apoyar los procesos del feminismo. Y por último, entonces se reconoce que cada mujer es particular y sus necesidades están enmarcadas por lo que aprende del contexto. Entonces, acá una cita de la autora Baumgartner y Richard. Entonces dice, lo que quizás ha creado la brecha más grande entre la reciente ola y la ola anterior es que nosotras, mujeres originarias de todos los rincones del mundo, ya no peleamos en contra de nuestra feminidad y nuestro lado maternal, sino que hemos aprendido a celebrarlo y a promoverlo. Entonces, desde esta tercera ola ya somos más conscientes de que todas somos diferentes y tenemos formas distintas de pensar, pero desde allí podemos aportar mucho a este enfoque y a esta corriente feminista. Muchísimas gracias, María Fernanda. No sé si tengan dudas acerca de esta ola, si no continuaríamos con la compañera Lina explicando la cuarta ola. Dale, Linis. Listo. Porfa, si quieres, puedes poner la presentación completa. Es que me tocó desde el celular y no veo bien. Bueno, la cuarta ola del feminismo, pues viene desde los 2000 hasta la actualidad. Entonces, esta me surgió bastante la duda por eso de la quinta ola, no lo había escuchado y sería interesante buscar información al respecto. Entonces, la cuarta ola sigue siendo pues una lucha en contra de violencias, de segregaciones, de lo mismo como base, por decirlo así. Pero en la cuarta ola coge un montón de visibilidad y de acogida, no solo pues en Estados Unidos, que es como
ya se ha hablado, una de las cunas del feminismo, sino que gracias al activismo presencial que han sido pues las manifestaciones que han venido surgiendo con mayor poder y la presencia de las redes sociales. Esto ha sido muy, muy importante para que la cuarta ola se haya intensificado un montón y haya llegado a más voces. Pues bueno, tiene lo mismo de el fin de los privilegios de género hacia el patriarcado y, por decirlo así, al hombre. Y aquí empieza a tener como un mayor énfasis el repudio en contra de la violencia de género y por todos los ámbitos de violencia de la vida. Como ya han dicho mis compañeras, pues esto ha sido un proceso generacional, es un proceso en donde se empiezan a visibilizar problemáticas poco a poco, dependiendo la época, pues empezando con el voto de yo soy mujer, ¿qué pasó? Yo quiero tener bienes, yo soy así, bla, 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 y pues en lo que podemos encontrar ahora es pues que las generaciones mutan, las generaciones se transforman, y eso hace que, perdón, pues que los problemas surjan de diferente manera. Perdón, sí, es que no se veía la proyección de la pantalla. Listo, también surge de esta ola un concepto, una palabra que se me hace tremendísima, se me hace demasiado linda, que es la sororidad. Esta palabra surge como una recopilación, como un concepto claro de que queremos como mujeres y la solidaridad que se está generando entre mujeres de cualquier tipo y género, y ya lo hablé en la charla anterior. Y surgen cinco grandes ítems para esta cuarta ola. El primero es la legalización del aborto. Ya sabemos que ha habido un proceso lento pero conciso y firme en Latinoamérica para el proceso del aborto legal, que pues el aborto es un tema que toda la vida se ha dado desde los indígenas hasta chamanes, hasta en la medicina ya se ha dado, pero pues se está haciendo un proceso para que eso sea legal ante la legislación de cada país. Sigue el proceso descolonial, que este es un concepto que también se me hace bastante asertivo para esta generación. ¿Qué pasa con el proceso descolonial? Este es un proceso, este concepto se ha venido generando desde los estudios sociales y empieza también en los últimos 20 años a la crítica a la modernidad y qué es lo que se ha venido aprendiendo y enseñando desde pues la Europa central y el Oriente, que pues básicamente el ejemplo que les puedo poner es que lo que nos enseñaban en el colegio, la historia de España, las guerras, qué pasaba, el proceso colonial de la invasión española aquí, pero y nuestra historia racial, nuestra historia indígena, qué ha pasado con esa historia, qué es lo que nos han querido contar y qué es lo que nos han querido imponer desde la colonialidad. También se empieza a pelear y a juzgar sobre qué pensadores hemos basado nuestras razones y concepciones de la vida, que vuelve a lo mismo. Ajá, exacto. Es una herencia eurocéntrica. ¿Y qué es lo que pasa con los autores? Muchos proyectos, muchas investigaciones, básicamente todo lo que podemos hablar de la vida de principales personajes que han desarrollado el pensamiento vienen de un pensamiento oriental y eurocentrista. Entonces aquí también empiezan a pelear porque, aunque no sea, o sea, es un problema también muy hacia lo femenino, porque pues desde Aristóteles, Platón, son personajes que denigraban a las mujeres y las ponían a hacer en el proceso
de artesanas, de curanderas, del proceso de gestación, y hasta ahí no tienen un proceso ni un papel más importante en la vida ni en la historia. Empezando con la palabra historia, que es history, la historia de ellos. Si la separas es history, la historia de ellos. ¿Qué pasa con nuestra historia? ¿Qué pasó con lo que nos cuentan de las mujeres? Entonces, desde ahí, por eso siento que es también como un concepto bien clave de los estudios sociales. También empieza una lucha en contra de los estereotipos, no solo impuesto por las modas, sino que, pues, como digo, aunque también las redes sociales hayan sido muy buenas para proliferar el pensamiento feminista, pues también ha generado que nos dispongamos a tener ciertos estereotipos, a generar imágenes de la mujer perfecta. Entonces el femenino empieza también a darle súper duro a estos tipos de conceptos y decir como, bueno, ¿qué pasa si yo otra vez como mujer no puedo entrar dentro de esos regímenes de poder estético? ¿Qué pasa conmigo y qué pasa con las otras chicas? Ajá, exacto. O sea, imagínate, o sea, es que esta vaina lleva siglos. O sea, es impresionante. Es historia, es demasiada historia perdida, por decirlo así, y pues obviamente en el proceso se perdió nuestras historias. Siento que por eso también lo que hablaba anteriormente del problema de identidad, que ya es un problema bien grande para Latinoamérica, para las mujeres es como el doble difícil porque no tenemos historias claras de qué pasó. Y entonces las que tenemos historia entonces eran brujas y hechiceras, si querían oponerse o tener rituales diferentes a lo que la época marcaba. Y entonces a esta época ya no somos brujas hechiceras, sino somos brujas feministas y queremos pelear y queremos derrocar al hombre. Y reitero, no es solo, o sea, no es solo, no es derrocar al hombre, sino el pensamiento patriarcal y todas las cosas que nos han impuesto. Y pues como bien lo saben, el tema que me gusta andar bastante, el reconocimiento LGTBI y el queer empieza a formar y a tomar mucho más fuerte que en los 90 y empieza a generar pues todo el proceso de pelear, no solo por ser reconocidos, sino para entender que los procesos y las imposiciones de género también vienen siendo muy binarias. Exacto, es de construir. Hay un concepto que hablamos mucho desde artística, desde pues, la licenciatura, que es eso. Obviamente, primero se tiene que conocer las bases de las que estás hablando, reconocerlo, adaptarse, pero luego ponerte en una posición crítica frente a él y decir, mira, ¿sabes qué? Esto no me gusta tanto, esto no lo quiero seguir repitiendo generación tras de generación, pues para los que somos docentes, es como ese poder medio jerárquico, obviamente ya no queremos seguir hablando de poderes jerárquicos, pero es ese poder de convencimiento y de poder aclarar ciertos conceptos que anteriormente no se podían tratar o simplemente pues no se habían querido tratar de la manera y la importancia que esto genera hoy en día. Si quieres pasar la presentación, por favor. Listo, como ya les venía hablando, pues las redes sociales y el activismo presencial ha pegado durísimo en este 21 años de siglo casi ya. Y esto, una de las marchas más monumentales han sido el 8M o el movimiento 8M, que se realiza pues el 8 de marzo, que pues es el Día de la Mujer. ¿Qué pasa con esta marcha? Inicia en el 2007 en Estados Unidos, pero en el 2018 coge muchísima fuerza, no solo pues allí, sino también empieza a coger mucha fuerza en Latinoamérica y se hace una de las marchas internacionales más grandes, eh, pues a nivel femenino, a nivel femenino,
y empieza también a generarse el primer paro. No solo fue una marcha, sino fue un paro de mujeres. Pues no sé si habrán visto estadísticas, pero pues casi siempre nos dicen que eh, habemos casi como un 70% de mujeres en el lugar en que habitamos. La cantidad de mujeres pues supera obviamente la de los hombres y empieza a surgir estos paros de, bueno, listo, nos están diciendo que jeta, nos están diciendo que estamos peleando por nada. ¿Qué pasa si las mujeres desaparecemos por un día de la vida económica, laboral, capitalista, de la vida sentimental de nuestras familias? ¿Qué pasa? ¿Qué acontece con las mujeres? Y pues empieza a pelearse también porque, pues listo, ya sabemos que hay muchos problemas con la violencia que se ejerce en el ámbito doméstico, pero hay violencias que también se empiezan a ejercer en otros ámbitos, pues son los laborales. Siempre ha pasado que pues, se ha peleado porque las mujeres tengamos un sueldo igual al de los hombres en el puesto que estamos desarrollando. Porque sigo reiterando, no es que estemos pidiendo igualdad en todos los ámbitos, sino igualdad en ciertos ámbitos, como ejemplo laboral, que si yo estoy ocupando el mismo puesto que el de un hombre, pues debo eh, recibir lo mismo, que es diferente. Entonces, empezamos con los antecedentes. A lo largo de esta ola, pues empieza a obtener el derecho al aborto, el divorcio y al salario igualitario. No sé, Jessica, qué es eso de techo de cristal. Podría hacerme una idea, pero pues si quisieras intervenir ahora para aclararnos el concepto, por favor. Sí, claro. Hola. Bueno, el techo de cristal es aquello, bueno, son como los niveles, se describen, ¿sí? Son los niveles en los que las mujeres van adquiriendo los derechos. Entonces dice, hay mujeres que estamos en el piso, ¿sí? Y el techo de cristal está allá. Y para llegar al piso tuvimos que haber hecho, pues, ciertos sacrificios. Entonces, digamos, uno de ellos, pues, el derecho al voto. Todas las luchas femeninas van haciendo que el techo de cristal, pues, se vaya rompiendo de una u otra manera. El techo de cristal se utiliza más que todo en términos laborales, que es como la accesibilidad o la poca accesibilidad que hay de la mujer para ascender en ciertos cargos, bueno, administrativos en general, ¿sí? Más o menos que de allí nace ese concepto del techo de cristal. Entonces, uno de los ejemplos más famosos para saber qué es el techo de cristal, dice, bueno, la mujer hubo un tiempo que cuando pudo acceder, digamos, a una educación para participar en en escenarios laborales aeronáuticos, ¿sí? Entonces decía la mujer era la que tenía que ser la azafata, la que atendía, la que le llevaba el tinto al piloto, etcétera, etcétera. Pero digamos que de ahí a romper ese techo de cristal que es ser piloto, pues siempre hay como una barrera y esa barrera pues le impone el mismo escenario laboral. Es más o menos eso lo del techo de cristal. Y también se aplica y replica, también sí se replica en todos los escenarios, digamos, en los que la mujer ha intentado participar, no solamente en escenarios laborales, sino políticos, en escenarios públicos, etcétera, etcétera. Re bien, gracias, ese concepto no me lo sabía y explica bastante bien pues todo el proceso que hemos tenido. Mauricio también nos decía que los derechos son luchas ganadas, en efecto. Lastimosamente, creo que nada en la historia se ha podido conseguir solo quejándome, diciendo estoy cansado de y no hacer en sí nada al respecto. No estoy diciendo que la violencia también sea el paso, pero sí reafirmar tus ideas, postular tus criterios y decir qué es lo que no te gusta, no te hace un revolucionario o anarquista total, sino te hace una persona consecuente realmente que lo que, como tú te posiciones dentro de la sociedad, porque pues desaparecer de la sociedad es imposible.
Exacto, Ana. O sea, cada lucha, cada proceso ha repercutido en un proceso. Todo ha sido un proceso de construcción, construcción y así sucesivamente. Por lo que te digo, es un derecho generacional, por decir así. No, no todas las generaciones van a tener los mismos problemas, no todas las generaciones van a tener que luchar por lo mismo y se van a ir ganando luchas tras otras para generar procesos que motiven a las otras a decir, listo, o sea, ellas pudieron hacerlo, pues nosotros podremos luchar. Uno de los, pues, leo puntualmente, el 24 de octubre de 1975 en Islandia, el 90% de las mujeres del país abandonaron sus trabajos por 24 horas en protesta por la desigualdad salarial, que es lo que ya les decía, que se vuelve a repetir en el 8M. Y el 8 de marzo de 2000, la Compañía Internacional por un Salario para el Trabajo en el Hogar convocó la huelga global de las mujeres y la campaña es impulsada por Selma James, no, Selma James, en 1972 para reivindicar el conocimiento y el pago de todo el trabajo de cuidado y el resto del gasto militar y otro tipo de cosas. Es lo que les digo, estos antecedentes y mirar hacia atrás no solo es con miras al juzgamiento, sino a también tomar las cosas buenas y a poder darnos cuenta de que esto no es un problema de ahora, esto no es una riña de ahora como lo hacen ver un poco en las redes sociales, sino que ha sido todo un proceso de casi 2 siglos para poder entender qué es lo que ha pasado con las mujeres y cómo poco a poco mujeres de diferente índole han tenido que también transformar sus pensamientos y así y reconocer que mujeres hay muchas y su reconocimiento también es importante. Si quieres, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces, lo que yo les decía, esto pasó a ser un movimiento masivo y visibilizado en contra de la violencia machista y patriarcal, que yo les había dicho, un repudio a los feminicidios, que también me parece un tema bastante importante, porque listo, ya poco a poco se han venido ganando leyes en contra de los feminicidios, cosa que antes pues era un homicidio común y corriente y se ha logrado pues establecer diferentes puntos de investigaciones de lo que podría considerarse un feminicidio, cosa que en la que también se ha conflictuado un montón porque pues aún no se consideran todos los países que los feminicidios abarquen los homicidios de personas trans. Entonces pues sigue todo este problema de género y sexo. Y sé que también las marchas han venido siendo como un arma de doble filo, porque pues obviamente las marchas hacen visibilizar un problema, hacen visibilizar voces, pero pues obviamente las redes y los ejes de control, hablo específicamente de las noticias, pues hacen y transforman sus versiones a como quieran decirlas. Entonces muchas veces se quedan con los problemas de es que grafitearon monumentos. ¿Y cuáles son esos monumentos? Monumentos hacia personas, hombres en su mayoría, que hicieron y deshicieron, y muchos de esos conceptos, como lo son, lo que reitero de la invasión española, no es como que nos hayan descubierto. Latinoamérica ya estaba ahí. No descubrieron nada que ya no estuviera, sino que invadieron y robaron y saquearon y violaron un montón de personas que ya tenían creencias, que tenían ya un proceso de vida y se siguen haciendo monumentos a esas personas. Entonces es como que la pelea también de, bueno, ¿qué pasa si rayo un monumento? Pero ¿qué pasa si matan a 20 mujeres al día y no siguen siendo noticias de qué pesar, qué dolor? Pero el monumento es el que realmente duele, que es lo que pasó en México, en Ciudad de México, el año pasado y que sigue sucediendo. Ahí viene el yo sí te creo. Y el tema que les digo de la
Bueno, pues ahí puse otros antecedentes. A grandes rasgos, el 20 de enero de 2007 se convocó en Estados Unidos la Marcha de las Mujeres, que culmina con la propuesta de convocar un movimiento internacional de huelga en las mujeres el 8 de marzo, lo que les digo, el 8M, y en enero de 2018 se realiza en Estados Unidos. Se hace el paro internacional de 2018. Entonces seguimos con la otra diapositiva. Y esto también es un problema, o también ha sido un avance bien grande del yo sí te creo. ¿Por qué? Sigo repitiendo que el patriarcado y su ideología no solo ha sido vista y replicada por hombres, esto también claramente ha sido por mujeres que han sido como enseñadas a vivir de esa manera, y pues luchar contra costumbres también ha sido bastante fuerte, porque pues estás yendo en contra de todo lo que han creído por toda su vida y con lo que han crecido las mujeres, pero eso ha hecho que el patriarcado también crezca un montón. Entonces nos seguimos encontrando con hombres que las mamás les siguen lavando, planchando, cocinando, ellos solo llegan, comen, duermen y ya. Y pues eh, no es defendiéndolo, pero pues es que uno crece de cierta manera y empieza a visualizar ideales desde casa que se van transformando mientras creces y haces tus propias raíces de vida. Entonces, este problema también surgió de que las mujeres seguían culpando a las otras de sus violaciones y sus feminicidios. Entonces, ¿por qué salió con esa falda? Porque estaba tan tarde en la noche, porque estaba con ese hombre, pero si ella accedió a que fueran a tal lugar. Y ese tipo de cosas es lo que ha sido repercutado en el tiempo, pero todo este movimiento ha hecho que la sororidad entre mujeres crezca un montón y se empieza a decir el yo te creo y no importa en absoluto qué estabas haciendo, que cómo vestías, que decías, te acosaron. Exacto. Esa palabra es normalizar. Los seres humanos tendemos a normalizar muchas cosas y eso es lo que se va transmitiendo generación tras generación. Ese normalizar es lo que ha llevado a que ciertas disputas se tengan que hacer valer como derechos, aunque no deberían ser así. En este espacio, pues cito a Sara Verbel, que ella es una mujer española, ya lo sé, más Europa, pero pues es que ella hace un valioso aporte desde la psicología social, y ella nos plantea que pues las mujeres hemos tenido que también pasar procesos bien largos y dolorosos para entender y comprendernos entre nosotras. Pues esta violencia no es evidente, algo nuevo, pero que nunca, pero que no, pero nunca tantas mujeres y también hombres. Es lo que yo digo, también muchos hombres se han querido sumar y decir, como ven, sí, siento que tu lucha no es solo tuya, es una lucha ideológica que nos han impuesto tanto a las mujeres como a los hombres, porque se logra entender que, por lo que se pelea es en contra del patriarcado, no en contra del hombre. Y se han visto reconocidas en una denuncia de una lacra que se pensaba que iba a desaparecer, que nunca iba a desaparecer. La lacra, lo que les digo, es este pensamiento de ella tuvo la culpa, es básicamente eso. Y pues mira que sí ha ido desapareciendo, mira que sí se ha venido reconociendo que la culpa no es de la víctima y que hay que reconocer que estos homicidios se perpetúan a mujeres. Obviamente, hay hombres que mueren a diario, hay hombres que mueren asesinados, pero a causa y manos de otros hombres en su gran mayoría. Eh, eh, Subrayo el acoso y el abuso interiorizado y silenciado en la sociedad. Conozco muchas personas, lo que les digo, que siguen repercutiendo las palabras y siguen defendiendo y siguen culpando a las personas por lo que les pasa, y no, o sea, no reconocen más allá de que lo que ha pasado
por qué pasó y simplemente señalan, que era lo que también decíamos en la charla pasada. Dejar de juzgar hace que nos liberemos un poco de nuestras propias cargas y nos ayudemos entre todos a comprender y a entender qué es lo que está pasando. Y ya, si tienen alguna otra pregunta, aporte. Exacto, sí, sí, es bastante importante, aunque sea un concepto entre mujeres. eh, Siento que la solidaridad también es bastante importante en nuestra sociedad, más en una sociedad como la colombiana, que ha crecido entre guerras, violencias, explotaciones. Sí, dale de una. No, pues yo quiero pues, hacer algunos comentarios en relación pues al todo el ejercicio que desarrollaron y que me parece súper interesante. Primero, aplaudir la apuesta pues, de las compañeras que desde la organización han ido llevando a que este ejercicio tome fuerza y que lleva al proceso reflexivo también a nosotros como integrantes de la organización. Algunas apreciaciones es como que en el recorrido histórico que han hecho me pareció interesante ver que, eh, digamos, independiente de, bueno, de las ideologías y de las situaciones en las que se daban o los intereses que perseguían los movimientos feministas desde su primera ola a hoy, de una u otra manera ha habido incidencia de hombres que han tratado también de vincularse en el ejercicio. Y lo digo porque en mi situación de desconocimiento yo pensaba que esto no era así, sino que había sido un ejercicio desligado del acompañamiento del hombre y que solo hasta hace muy poco, habíamos entrado también nosotros los hombres digamos, a participar de manera eh, no sé si activa, pero sí muy cercana al ejercicio de lo que se plantea desde de la apuesta feminista. Y es interesante y otra cosa que creo que es clave es mirar, por ejemplo, cómo en el discurso de la reivindicación de los derechos, la reivindicación de la igualdad, también la han puesto digamos, el tinte de izquierda o derecha cuando, según lo que veo, el ejercicio del feminismo surge en el marco de esa, por llamarlo de alguna manera, de esa derecha, por tratar de buscar un espacio, la mujer, en el marco de pues, una sociedad que estaba, en la que incidían la mayoría de espacios los hombres. Entonces, es interesante ver que ese tinte también es lo que en la actualidad es el que más hace que muchas personas se alejen del proceso en la medida en que, como todo en este momento, todo lo que es reivindicativo, todo lo que es de reclamación de igualdades, siempre está conectado con la derecha y la izquierda y la extrema izquierda. Y creo que en esa medida ha ocurrido que algunas personas se alejen de la posibilidad de estar conociendo esa amplitud de lo que es ser defensora de los aspectos feministas, porque pues se ha acuñado en ese espacio. Yo no sé si es que esto tiene que ver también con un tema de reivindicativo social que tiene que ser así, y no, aquí no es solamente el ejercicio de buscar la preponderancia de uno o de otro, sino cómo en colectivo se transforma una realidad social, una realidad que está determinada por un modelo capitalista que ha hecho tanto daño. Entonces creo que ahí en ese sentido es clave empezar a revisar cómo, no, yo no sé si es ligarse o por lo menos reconfigurar esas apuestas de esa reivindicación desde lo colectivo, no en una apuesta como tan separada. Y eso me lleva a hacer una pregunta para cualquiera de ustedes, la que la quiera responder, y es que eh, cuando nosotros escuchamos de feminismo, sobre todo los más viejitos como yo, casi siempre el feminismo se asocia con un tema radical
de eliminación del hombre, o sea, como de preponderancia del poder de la mujer. Y eso creo está determinado precisamente por una de las olas en las que el discurso era ese, o sea, vamos contra los hombres, y esta vaina es de mirar cómo nosotros como mujeres logramos posicionarnos en la sociedad. Entonces, ¿qué hacer en este momento en el tema de la situación social actual, de la vida en sociedad en pleno siglo XXI? Es cómo ir cambiando esas vainas que tendríamos que hacer nosotros y en especial ustedes las mujeres para que no se les encasille cuando hablan de feminismo, porque yo lo digo, muchos de los que conocieron, muy cercanos a mi familia, que conocen a Ana María o que conocieron también a Jessica, cuando se escucha el tema del feminismo, uy, muchas son las feminazis, son esa gente que quiere venir a decir que esto, que todo el mundo tiene que ser loco. Bueno, una cantidad de imaginarios que hay en relación a eso, que finalmente lo que han mostrado ustedes en este recorrido es que hay un tránsito hacia una concepción amplia y mucho más de trabajo en equipo en el tema de lo feminista. Entonces, ¿qué hacer? Esa es una pregunta. Y en un último comentario, un poco lo que tú decías en relación al tema de ser docentes, yo creo que no es un tema de poder. Yo creo que tenemos es un privilegio y es poder entrar en un ejercicio autocrítico de nuestro proceso formativo y de cómo nosotros compartimos el conocimiento con los demás. Y porque si fuera de poder sería de imponer y decirle a la gente que tiene que pensar, a los chicos, a los hombres, decir que tiene que pensar así porque, pues porque yo soy el profe y así es que se actúa. Sino yo creo que, y esto muy pegado al tema de la pedagogía de Pablo Freire, a la educación popular, y es, bueno, con el ejercicio, con la actuación es que yo enseño, y yo enseño también en ese ejercicio de dialogicidad entre yo que tengo unos elementos para poder ver el mundo desde una óptica un poco más amplia, y usted que está formándose para que, digamos, en el marco de eso tenga esa posibilidad. Y usted decía si usted de verdad se identifica con esto o no, pero creo que ese es un reto y no de poder, sino más bien no de superioridad, sino más bien de poder consensuado para poder orientar ejercicios reflexivos que lleven a buscar un cambio en la sociedad. Gracias. Pues me tomo la palabra, sí, igual si alguna otra también quiere responder, no me demora así súper rápido. Sí, creo que más que un término, sí, el término poder sí estuvo como mal utilizado ahí, porque en efecto lo que se quiere, la nueva generación de docentes, pues es eliminar esa jerarquía y tener un proceso de conocimiento más horizontal, en donde el docente aprende del estudiante y el estudiante del docente, el docente no se las sabe todas. Y eso también es un problema que, generacional, pues porque uno tiende a idealizar a las personas. Entonces, es lo mismo que pasa con los papás no se pueden equivocar porque pues son papás y todos lo saben. Y, todo, y a todo le tienen la respuesta, a todo le tienen solución, y pasa lo mismo con los docentes. Y lo que no saben o no es un proceso que se ha venido ganando con el tiempo es que los docentes también estamos aprendiendo todo el tiempo de los estudiantes en todos los ámbitos académicos y no académicos, porque siento que a veces también se olvida que los estudiantes siguen siendo personas sintientes, con emociones, con sensaciones, con problemáticas, y eso también lleva a que se cierre o no ciertos procesos que pues, se conecta con la respuesta que te digo. Es demasiado difícil hablar sobre feminismo en muchos ámbitos. A mí en lo personal me ha pasado incluso con mi propia familia, con mis hermanas, que también me dicen como, no me importa que tú me contextualices, no me importa que tú me hables de nada, son feminazis y punto. Entonces, eso va más allá también de querer nosotros enseñar, sino qué tan dispuesta está la otra persona en querer aprender y disponer de esos nuevos conocimientos. Porque como pasa en la docencia, uno puede estar muy enamorado de lo que está enseñando, pero pues hay estudiantes que se aburren, que no quieren aprender, pero porque es un proceso más autónomo de qué es lo que quieres aprender y qué quieres escuchar, y es más eso. Uno puede idealizar
y generar un montón de didácticas que pueden servir obviamente a que lleguen a muchos más oídos, pero es que siento que también es un proceso que no nos han enseñado no nos han enseñado a tener un proceso autónomo de conocimiento, de enseñanza, sino que todo tiene que ser impuesto y todo tiene que estar a trancas y a ti, no me importa si a ti no te gusta, lo vas a aprender. Y a la hora, la verdad, cuando las personas quieren aprender algo por gusto, es muy difícil que quieran verse en ese proceso. Bueno, eh, Linis, ¿terminaste? Sí, ¿cierto? Perdón. Sí, sí, ya Bueno, terminé. bueno, en torno a la pregunta que hace el compañero Fernando bueno, digamos que como tal, nosotras a través de estos escenarios, de estos espacios, digamos que estos conversatorios, brindar el tema de los tipos de feminismo, de dar como los conceptos, de conocer la historia, de que la gente se una, venga y aprenda, podemos ir cambiando como tal todos estos imaginarios que se han creado en estas, digamos que en estas nuevas sociedades en torno al feminismo. Y es esto, ¿no? Brindar estos espacios de aprendizaje colectivo, de educación, y lo que decimos pues desde el feminismo es que la verdad nosotros no queremos como tal una igualdad con los hombres, sino nosotros queremos es mejores condiciones para toda la sociedad en general, para los hombres, para los niños, porque pues nosotras como mujeres no queremos seguir emergiendo en ese capitalismo salvaje, sino que nosotros lo que realmente queremos es una equidad y algo mejor para esta sociedad, ¿no? Que se cumplan los derechos humanos, que se satisfazcan las necesidades y todo este tema. Jess, ¿tienes algo por decir? Sí, bueno, digamos que es un poco relacionado como a ese miedo generalizado que hay. Y creo que lo dije en una de las primeras intervenciones sobre el concepto de feminismo, y es que el miedo interiorizado que tenemos al feminismo es precisamente porque nos radicalicen, sí, ahí parte ese miedo, pero también es porque se ha hecho una construcción de ciertos mitos que son, bueno, sí, las feministas, o bueno, como dicen coloquialmente, están mal cogidas o quieren destruir todo, quieren acabar con los hombres. Entonces, a partir de esos mitos es un poco complejo que nosotras vayamos como a empoderar, porque es que nosotras no empoderamos a la gente ni vamos a ser como las superheroínas, sino es una cuestión de diálogo, ¿sí? Y el feminismo como movimiento político crítico, como movimiento social crítico, también tiene esa característica que entre constante acción y reflexión, que es un poco también el deber de educador, ¿sí? De maestro. En esa constante acción, reflexión es en donde nos reinventamos y decimos, bueno, si esto está sucediendo, si hay ciertos mitos y ciertos temores al feminismo, resulta que no podemos ir como diciéndole, venga, usted deje de tener miedo, porque ahí estaríamos como también subordinando, ¿sí? Nos estaríamos juxtaponiendo a las otras personas. Es una cuestión más de crear los espacios y apelando también a un concepto que trabajó la compañera Lina, perdón, sobre la sororidad. Yo les había comentado que el feminismo precisamente, como el concepto en sí, hoy en día tiene esa característica y esa cualidad de la sororidad. Y a partir de allí es donde podemos acercarnos al otro, siempre y cuando ese otro quiera. Como decía Lina, es un poco complejo si la otra persona, si los otros no quieren como entrar en ese diálogo, ¿no? Además, pues digamos que uno tiene que entrar con el discurso, haciendo ver el feminismo como un movimiento que conciencia sobre la realidad no solo de las mujeres, sino sobre la realidad de este sistema patrilineal, ¿no? Que se ve inmerso en las cuestiones académicas, en los espacios de participación ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces es más como por ese lado. Abril quería participar. Abril, dale. Qué pena.
Bueno, yo sí quería, digamos que aportar un poco frente al también brindar lo que decía un poco Jessica y mis compañeras frente a lo que preguntaba Fernando, el profesor Fernando, y era que yo creo que el reto está en crear este tipo de espacios. La oportunidad está en este tipo de espacios de transformar, digamos que esos conceptos tan radicales que se tienen del feminismo y que la palabra sea como tan fuerte en muchos escenarios en donde se desconoce toda esa historia, toda esa reivindicación se ha dado a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que inicialmente, dentro de estos espacios es que se genera un fortalecimiento frente a las definiciones que nosotros mismos damos cuando, por ejemplo, no lo preguntan. Entonces, ¿tú eres feminista? Y uno dice, sí, pero ¿por qué? Entonces, también podernos apoderar del concepto, apoderar, digamos que de esas definiciones que hacen parte de nuestro ser y de nuestro sentir, para que así podamos transmitírselos a otros de la forma más objetiva, de la forma más personal, pero que sí quede algo como de que no es de raye, no es cuestión de radicalizar o de victimizar siempre a la mujer que, mejor dicho, le pasa todo lo mal y por eso se lucha. Entonces, no es tanto eso, sino que es más bien para que se vea el feminismo como una lucha de todos, de la diversidad que existe en el género, en la identidad, en el saber mismo. Y entonces siento que estos espacios son eso, es esa oportunidad de poder abrir las puertas a otros conceptos, a otras formas de ver el feminismo como tal y también de llenarnos de conocimiento, de ver ese devenir que ha tenido el feminismo, que ha sido muy largo y ha estado lleno de fuerza, de valentía. También, pues, unas partes que creo que, y espero que lo podamos abordar más adelante, y es ya más cómo se ha dado en Latinoamérica, cómo se da en nuestras comunidades indígenas y ancestrales, cuáles son esas definiciones de feminismo que las mujeres digamos que en las comunidades indígenas le dan ese significado. Bueno, eso sería muy interesante porque también es otra parte, creo que mucho más espiritual, que también nos lleva a ver el feminismo de una forma también muy personal, muy del cuerpo, bueno, entre otras cosas. Entonces, digamos que este espacio es muy bonito y es el perfecto para que la gente se empiece a animar. También darle a la par la radicalización que se le ha dado al feminismo también es porque hay muchas plataformas y muchos videos, si uno pone en internet videos de feminismo y sale la chica diciendo, no, estamos contra los hombres, o cosas así muy irreverentes y muy que uno dice, uy, no, marica, son muy radicales estas nenas. Y desafortunadamente es lo que está en las redes sociales y es lo que está en nuestros medios. Entonces, combatirlo también con estos espacios, con videos chéveres, bueno, digamos que también aprovechar estas herramientas que nos dan, que tenemos actualmente. Entonces, bueno, era eso. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Abril, por la intervención. Y pues sí, digamos que las olas y la información que estábamos dando era más el feminismo occidental y el feminismo de Estados Unidos, pero no, digamos que como tal, no nombramos en Latinoamérica cuáles han sido las luchas de las mujeres y la incorporación del hombre también como en transformar todos estos temas. Quisiéramos, sí, abordarlo en los demás conversatorios y pues como darles las gracias por participar. No sé si las compañeras, los compañeros quieran agregar algo más para el conversatorio. ¿Alguien quiere aportar algo más? Y en serio, muchísimas gracias por participar. Pues este es un espacio como para aprender, para ahorrar como todos estos imaginarios y construir, ¿no? Construir nuevo conocimiento. Y muchísimas gracias a todos y a todas por participar.
Nos vemos en el próximo conversatorio y la idea sería pues trabajar el feminismo desde Latinoamérica, todo el feminismo popular y pues todas las luchas que han tenido pues todas estas mujeres. Gracias por participar, gracias a Lina, gracias a Jessica, a Jenny, a Angie, a las personas que apoyan todo este espacio y que tengan una linda noche y un fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Ana María. Gracias a las compañeras. Esto es esto es un grupo que, la verdad, a nivel personal, he aprendido bastante. Muchísimas gracias. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias por